Otro programa de Moreno Debate. Hoy estoy... Melina Cosodoy. Varios atributos. Bueno, mujer, que en este caso, por el debate que nos metió Alberto, tiene mucho que ver. Delegada sindical, bancaria, peronista. Y de alguna manera, algunos amigos en común nos vincularon. Mandaron un mensaje, yo llamé. Recién me estaba contando la anécdota de cuando yo le dejé un mensaje. Y es notable lo que está pasando porque en el peronismo no era tan común recibir un mensaje de Perón. En esa época había grabadores, bueno, no. Pero se recibía. Y acá parece ser que si mandamos un mensaje tiene que conmover. No, muchachos, es al revés. La dirigencia, si no habla con los compañeros, pierde todo. No, se desordena, piensa cualquier cosa. Siempre piensen los dirigentes que sos dirigente porque te eligen los de abajo. No que te subís a un banquito y decís, soy dirigente. No, muchacho. El dirigido delega. Y entonces te debes ahí. Me sorprendió esto. Tanto como cuando un pibe me dijo, ¿cómo fue, Moreno, eso de cuando Kirchner le dio la orden de hacer ARSAT? Y yo me lo quedé mirando y le digo, ¿pero cómo me decís eso? A ver, sentate acá, explícame qué me querés decir. No, porque Kirchner, pero sabés, en julio del 2003, el lío que teníamos en el gobierno para que se ocuparan de una propuesta menor como la satelital. No me olvido más de Julio Devido, gran amigo. Cuando me dijo, loco, no me jodas, sé lo que quiera. No me jodas que tengo un lío bárbaro. Pedime reuniones para cosas importantes, por favor. Ya sé lo que tenga que hacer. Si yo sé que te va a salir bien. Listo. No, muchachos, se hace camino al andar. Y los dirigentes tienen que saber que los dirigidos lo hacen dirigentes. Y un rato, no te la creas tampoco. Un rato. ¿Cuánto tiempo más Milei va a ser presidente? Y Adorni su vocero, mancillando a Maradona. Adorni, ¿cómo vas a hacer eso, Adorni? Y Milei, se armó un lío político la semana pasada. Continuó el fin de semana hasta el lunes de esta semana. Quizá algo el martes a la mañana. Después se terminó. El lío era que los gorilas y los progres volvieron a armar la Unión Democrática en contra del peronismo. Los periodistas que responden a los progres y los periodistas que responden a los gorilas, los dos con el mismo discurso. Si se equivoca un radical, si se equivoca un dirigente del Partido Comunista, es ese dirigente. Se equivoca uno del peronismo, todo el peronismo, a pesar de que dijimos que no era peronista, porque me cansé de decir que Alberto Fernández, al cual conozco hace más de 40 años, no era peronista. Lo dije el primer día, eso no me da autoridad de nada, simplemente me da la posibilidad de decir, muchachos, se equivocó, tiene que pagar con el derecho positivo si lo hallan culpable desde ya, cuando lo hallen. Mientras tanto, corresponde que tengamos misericordia. El manto protector para su señora. Es la víctima, obviamente. Es la que aparece con explicaciones diciendo, sufrí esto y aquello. Para ella, el manto protector. Para Alberto, misericordia. Para los compañeros no se hace leña del árbol caído. Vos querés hacer leña, primero voltea el árbol. Te la aguantás, volteás el árbol, después lo hace leña. Ahora, hacer leña del árbol caído es muy fácil. Es muy fácil.
Insisto, no, Moreno está enojado porque no le ofrecieron un cargo. ¿Cómo me iban a ofrecer un cargo si el mismo día que Cristina dijo soy vicepresidenta de Alberto candidato, un sábado, 18, 19 de mayo, por ahí, yo dije eligió al peor? Y yo sabía que lo decía porque Alberto inmediatamente, en un reportaje que hizo con un periodista en esa época de ámbito financiero, dijo lo que hizo. Nunca voy a hacer nada de lo que hizo Moreno. Claro, yo participé de la década ganada, con distintos grados de responsabilidad desde ya, pero el orgullo de haber pertenecido a la década ganada. Y el orgullo de que después de 17 años quedó claramente definido en el fallo del tribunal. Ya lo había hecho otro juez, el juez de primera instancia, sobre todo para los periodistas del progresismo, que se llenan la boca diciendo que el INDEC mintió. Les aclaro que ya hubo un fallo de primera instancia diciendo que eran solo versiones periodísticas. Claro, el fiscal, que era Stornelli, apeló. Y la Cámara, la alzada de ese juez, en un hecho muy singular, en vez de derivar nuevamente el expediente a la primera instancia diciendo, mire, se equivocó en esto, se equivocó acá, que es lo que corresponde, le cambio el fallo porque usted se equivocó, dice, no, para nosotros esto merece defenderse el juicio, que es este. Porque entre la instrucción y el juicio, penal en este caso, hay una distancia abismal en la inquietud de los jueces. Para elevar a juicio hay que tener algo de convicción. Yo creo que alguna cosa hizo. Vaya y defiéndase en juicio. Creo que antes se llamaba semiprueba plena. Semi, o sea, no era semiplena prueba. Te mandaban a juicio. Ahora también, de hecho, la resolución del juez dice, para mí se reúnen los extremos en este expediente, en este caso, para la elevación a juicio y que se defienda. En el juicio es distinto. En el juicio hay que tener íntima convicción. El juez no puede fallar culpable si no está totalmente convencido. La tarea del fiscal, en este caso Luciani, era buscar las pruebas para convencer a los jueces de que se habían truchado las estadísticas del INDEC. Que para eso había dos delitos. El de secreto estadístico, que se había violentado, y el de falsedad ideológica. Este es el número, pero ellos dijeron otro. Este es el número, y vos lo sabés que este es el número, pero publicaste otro, dijiste otro. Falsedad ideológica. Claro, para saber si había falsedad ideológica tenían que saber el número verdadero de la inflación. El verdadero, no lo que decía Patricia Bullrich, que era un promedio aritmético de 6 consultoras. Una estupidez eso. Uno daba 5, otro daba 3,5, otro daba 7, sumaba todo, dividía 5 y decía, esa es la inflación, una estupidez. Pero Patricia Bullrich era diputada, no tenía por qué saber esto. Era solamente una operación mediática, político-mediática, como lo había dicho el juez de instrucción. No tuvo pruebas. En los dos delitos vinculados a las estadísticas, inocentes de toda inocencia. Después tiene abuso de autoridad, destrucción de documentos públicos. Bueno, vamos a ver cuando den el fallo el 4 de septiembre de que estamos hablando. Y ahí apelaremos. Ahora, los periodistas gorilas, era obvio que lo que dijo un juez de primera instancia, el tribunal, mi abogado, podían hacer caso omiso. Y decir, no, a nosotros nos convenció Luciani. Y seguimos con Luciani. Ahora,
los periodistas del progresismo, que fueron como 5, podrían haber dicho, che, pensemos, evaluemos, ¿por qué vamos a decir lo mismo que dicen los gorilas? Porque en la Unión Democrática se juntaron los gorilas. Partido Comunista, la Unión Industrial, la Sociedad Rural de aquella época, ¿no? Hoy la Unión Industrial es otra cosa. Pero el Partido Comunista en aquella época era bien gorila. Se juntó con los gorilas de la Sociedad Rural. Para eso lo mandaron a Braden, para convencer al Partido Comunista. Era un cuasi marxista Braden, no es republicano. Es cuasi marxista, un demócrata, el embajador norteamericano. Lo que sería Sanders hoy en Estados Unidos. Para convencer al PC de que se junte con la Sociedad Rural. Bien gorilas. Y ahora de vuelta. Algún periodista trotskista, y se entiende también, quieren destruir el sistema. Y parte de la preservación del sistema lo hace el peronismo, sí. Nosotros dijimos que somos capitalistas en la producción y justicialistas en la distribución. Pero ellos quieren cambiar también, tienen su derecho. Simplemente estoy explicando por qué hacen esto. Se juntaron. Se juntó el gorilaje de vuelta. Duró hasta el martes al mediodía. Después ya paró esa ofensiva. No le salió bien. Veremos cómo seguimos. El peronismo de pie, de cara al sol, diciendo, acá estamos, los orgullosamente doctrinarios. Nos quieren terminar, se les complicó, salió la furia peronista. Desde el viernes que los compañeros empezaron a cantar la marcha. Cuando se lo ataca de esta manera, los peronistas se defienden con su grito de guerra y de convocatoria, que es la marcha peronista. De convocatoria en la revolución de amor y paz. Y de guerra cuando vienen por vos, no hay alternativa. No hay alternativa. Te pegan en una mejilla, pones la otra. Te vuelven a pegar y solo hay 2 mejillas. No hay 20 mejillas, no es que vas dando vuelta a la cabeza. Hay 2 mejillas. Una y otra. ¿Siguen? Muchachos, nunca el peronismo tiene las manos atadas. Hoy el programa es con nuestra invitada de lujo. ¿Cómo andás? Hola Guillermo, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo se te ocurrió ser delegada? A ver, contame un poco. Bueno, por este amigo en común que nos presenta, lo voy a nombrar a pesar de él. Dani Tonietti me ayudó en un momento muy, muy, muy complejo en lo laboral y él vio en mí capacidades que yo no pude reconocer en ese momento y me fue orientando. Dice, a vos te podría ir bien en esto. De hecho, una de mis primeras carreras que estudié fue ciencia política, o sea que era lo que me gustaba. Tengo poca tolerancia a la injusticia. Y bueno, y mis conflictos venían justamente por esas cuestiones. Entonces me va orientando y encuentro en el sindicato un espacio de representatividad y desde dónde. Porque no estamos hablando de cualquier sindicato, estamos hablando de la bancaria. La bancaria es uno de los mejores sindicatos, a mi parecer. Obviamente no soy... Suscribo. Claro, no soy objetiva porque soy parte, pero me parece que tenemos uno de los mejores sindicatos y se han logrado grandes cambios. O sea, es un sindicato que funciona. Cuando los sindicatos funcionan, digamos, no hay necesidad de justificarlos. Me acuerdo cuando entré la primera vez al sindicato como delegada. Me ve, ¿allá o acá? Yo en Rosario. Rosario es una de las plazas más sindicalizadas después de Buenos Aires. ¿Bien? Muy sindicalizada, como le gusta decir al patrón. Están muy sindicalizados ustedes. Así me dicen mis patrones. Muy sindicalizada. Para mí, imagínate, un elogio. Orgullo, claro, totalmente. Así que cuando entro a la bancaria por primera vez, claro, me ve el secretario adjunto, el número 2 de la bancaria, y dice, esta es una gorila, mira cómo está vestida. Me dice, a lo moreno fue.
Me dice, toda esta cheta, me dice, seguro que es gorila. Entonces ahí yo le empiezo, me siento con él y le empezamos a hablar de peronismo. Y entre las cosas que le cuento, en ese momento tuvimos que lamentablemente militarlo a Alberto, decisión de la cual hoy, la verdad, me arrepiento. Más allá del contexto que estemos pasando ahora, hablo de una cuestión estrictamente política. Bueno, cuando ganamos las elecciones, vos entenderás que los bancos no son lugares que se caracterizan por tener peronismo, ¿no? Bueno, de hecho, es uno de los sindicatos que sí tuvo alguna tradición peronista, después la perdió y no se ha recuperado hasta hoy. El sindicato sí, pero el empleado bancario no, mucho menos el patrón. Y yo en una manifestación de victoria, en vez de ir a refregar en la cara la victoria del peronismo, me senté en el almuerzo a comer un choripán al lado de mi jefe. Y ese fue mi festejo. Silencioso pero simbólico. Muy bien. ¿En qué banco estás? ICBC. El ICBC. ¿Y entraste porque entraste alguna vez? En realidad me refirió mi ex jefe. Yo soy la demostración de de lo que es la justicia, la movilidad social ascendente. Mi vieja es docente, mi viejo es tachero, fue bancario en una época. Y quiero hablar esto de la década ganada, que a mí me da, pero de lleno. ¿Y por qué te quiero comentar esto? Yo termino el secundario en 2002, ¿no? Tengo que salir a buscar laburo con un país totalmente prendido en llamas. Tuve mi banda de hardcore punk, era anarquista. Me sentía totalmente perdida. Trabajaba en la cantina de una escuela para poder vivir. Siempre quise ser independiente, no tenía la necesidad de vivir sola, pero quería vivir sola. Entonces me fui a vivir a una residencia estudiantil mientras estudiaba y trabajaba. Me alcanzaba para un solo viaje en colectivo, en el día. Caminaba más de 50 cuadras para ir a trabajar, y para volver, y luego para ir a estudiar. ¿Qué me devolvió la esperanza en mi país y en la política? Néstor, la década ganada, las políticas y yo, de estar trabajando en la cantina de una escuela, en la roticería de supermercado, termino siendo, en una comercializadora bancaria, luego de 4 años, referida por mi propio jefe a la posibilidad de entrar a un banco. Por supuesto, entrar a un banco no es fácil, uno tiene que pasar muchísimas pruebas. De hecho, cuando van a buscar a una persona, van a buscar un varón menor de 27 años, que estudie una carrera afín. Yo no era ni varón, tenía 29 años y no estudié ninguna carrera afín. Pero bueno, quedé yo. Así Muy que bien. bueno. Hermosa historia. Tu vinculación con el peronismo Santa Fe, mira, te digo, muy difícil para mí. Pero qué bien la pasaste en Rosario, sí, Guillermo. En Rosario la pasé bárbara cuando hicimos el acto. Pero fue una cosa espectacular. Pero antes del acto, que hicimos una reunión con la muchachada, son bravos. Vos sabés que mi segundo en la secretaría es rosarino, Pablo Serioli, no sé si lo ubicás, ingeniero. Y cuando en las charlas le decía santafesino, me corregía y me decía Rosarino, sí. Perdón, rosarino. Yo pensé que era, viste, como decir, bueno. No. Hasta que empezamos a hacer el partido en Santa Fe, que uno lo toma como un distrito más. Exacto. No, es imposible. Es una cosa, obviamente, ahora estamos muy satisfechos, las fichas se están presentando, hicimos un acto muy lindo en Santa Fe Capital y muy lindo, más lindo todavía en Rosario. Bueno, Lo de Rosario fue espectacular y doy fe de eso porque yo estoy afiliada al Partido Justicialista hace muchos años, por una cuestión lógica, y soy de ir a los eventos que se convocan.
y no hay convocatoria. Es cada vez menor o, como vos decías, son los mismos de siempre y no dan lugar a ideas, no sé si a ideas nuevas, pero a gente que quiere involucrarse, ¿viste? Como que están atornillados a la silla. Y hay mucha gente que tiene ganas, no de sacar los viejos por la ventana, como decís vos, sino de aprender de los mejores, ¿no? Ese es el error que cometimos nosotros en nuestra juventud. El único consejo que le di a los muchachos de la Cámpora cuando me presentaron la agrupación fue: no saquen a los viejos por la ventana. No hagan el error, no cometan el error nuestro. Bueno. No tiren a los viejos todos los días. ¿Qué pasó? Cuando yo fui a Rosario, después de esto que te comento, de una carrera de una vida de militancia y demás, ver Central Córdoba desbordado de gente, con una cosa que fue autoconvocada. Sí, claro. Porque era Guillermo Moreno, Central Córdoba, nada más. Nada más. La convocatoria no era ni desde la indignación, ni desde el imperativo, porque ¿qué convocatorias nos estamos encontrando últimamente desde nuestro lado, los peronistas? No a esto, sí a esto. ¿Viste? Son todas órdenes, todos nos obligan a indignarnos y desde la indignación no hay acción. Me quedo en mi casa sentada tuiteando mi indignación. Ahora, ¿cómo generamos desde esa indignación una acción, un movimiento? La indignación te aplasta en la silla, no te motiva. ¿Viste? Lo más sorprendente de ese acto, después que hablamos con los compañeros ahí, porque vinieron los Santa, bueno, una mesa de 20 y pico que había, le dije a Pablo, ocupate de esto, hacer el partido. Bueno, Pablo me dijo que sí, bueno, no importa. Le digo, che, ¿cuál es la lista de oradores? Y se empiezan a mirar los rosarinos. Me dice, lista de oradores no tenemos. ¿Y quién va a hablar? Digo, sí. Si acá dice que está lleno de gente. Sí, pero no, y bueno, qué sé yo, ¿quién? Bueno, ahí los que estaban más o menos presentables le dijimos, súbanse y ahí hable. Y el locutor, y no había, y era un atrevido que yo había conocido en Villa Constitución, cuando íbamos, el primer evento que hicimos cuando entramos en Santa Fe, que era un atrevido, un pibe de 18, 20, recontra atrevido, sí. Se subió a la camioneta mía de Vieste, ¿de dónde salió? Bueno, era atrevido. ¿Que te comió las empanadas? Sí, las papas fritas y todo. Yo le digo, sí. Me dice, me ofrecen a mí, nadie le había ofrecido nada, a él nada más. Se sumó y la verdad que la llevó bien. El peronismo es así. Y me sorprendió después que se armó una fiesta, ¿no? Yo me fui. Vos te fuiste y la calle siguió siendo... Eso es lo que a mí me sorprende y me llena de alegría muchísimo más que pasa en Rosario, porque quizás acá es más común ver peronismo. Pero Rosario es una ciudad ultra gorila. Ultra gorila. O sea, no quiere, el último recuerdo que tiene del peronismo Rosario es Reutemann. Y lamentablemente después Perotti, que a mi parecer, no sé, le votó todo a Macri. Entonces, Rosario tiene un muy mal concepto del peronismo. Yo ver a los peronistas, 2 horas después de que te fuiste, de fiesta en la calle, ahí hay algo que hay que empezar a mover. Hay algo que es la reconstrucción de la causa. Pero viene desde abajo, ¿no? De abajo. Ahora, ¿cómo puede ser que el único que lo esté planteando seas vos? Bueno, funciona así, será por la edad, porque siempre jugaste el resto. Cuando yo te cuento lo del satélite, era suerte y verdad. A mí vino Nueva Bolsat y me dijo, se acabó, acá tiene la llave de la compañía. Perdíamos la posición satelital a mano de los británicos. Así que no tenía alternativa. No es que dijo, Nahuel Sad dijo, listo, se terminó. Le dejamos todo, no queremos seguir en el país. Te podés imaginar que no tiene nada que ver el gobierno. Claro. Eran ellos que no podían cumplir con los requisitos de poner el segundo satélite y todavía estaban los ingleses en la comunidad, con lo cual puede haber sido un acuerdo total. ¿Cómo van a resolver este tema? Muchachos, den de baja la compañía, nosotros nos quedamos con la posición y después lo arreglamos. Uh-huh. Bien negocio de pirata, como son estos. Sí. Claro. Pero estaba el peronismo. Hicimos la empresa, después hicimos el satélite. Vos imaginate
que a veces estas cosas que se dicen no recurren a los anales, ¿no? A la verdad histórica, porque nosotros estuvimos a punto de perder estado parlamentario la ley que creaba ARSAT. El Chivo Rossi lo sacó entre gallo y medianoche porque Alberto no quería. Ahora, si hubiese sido una decisión orgánica del gobierno, te imaginas que Alberto no se va a poner durante un año a que salga ARSAT. Claro. ARSAT sale porque el Chivo Rossi me tiene que pagar una deuda política que tenía, lo mando a Pablo a cobrársela, dice tengo que pagar, tipo en ese sentido de honor, me llama y me dice dame hasta las 3 de la mañana que yo te la saco. Y la sesión cerraba a las 5 y a las 3 no había revancha. Pero como él era un hombre de honor, después tenemos diferencias, pero... Y yo también le dije, te creo. Si Rossi dice que la va a sacar, la saca. Al otro día a la mañana apareció, viste, como las transferencias. Che, te hago la transferencia, te vas a dormir tranquilo, porque después revisar, sabes si te lo hicieron. Sí. Bueno, demora. Al otro día pregunté si estaba, me dijeron, sí, acá se aprobó ARSAT. Pero fue a suerte y verdad. Nosotros somos de una generación que seguimos diciendo que la revolución es peronista o no es. Y nos motiva la justicia social, que es una creación de Dios, no del demonio, ¿no? Está equivocado, mira ahí en eso, muy equivocado. Y la realidad, que es la única verdad. Claro. Que, digamos, yo soy testigo de eso, porque yo tuve que salir a buscar trabajo en un país devastado. No nos olvidemos de la crisis del 2001. Y quien nos dio la esperanza en nuestro país en poder tener, la posibilidad de crecer económicamente. Yo dejé de trabajar no estoy desmereciendo ningún trabajo, pero para mí claro, fue un crecimiento pasar de trabajar de la roticería de un supermercado a un banco. Yo para mí entré a jugar en primera, dejar de vivir en una residencia estudiantil para alquilar mi departamento. Entonces yo soy testigo vivo de eso. Yo me puede tomar 2 colectivos, uno para ir a trabajar y uno para volver, no tener que elegir cuál tomarme. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que volver a encontrar la forma que se tuvo en ese momento. Viste que a vos a veces se te critica por la cantidad de votos. ¿Cuánto voto tenía Néstor cuando? No, ¿el 22%? El 2 tenía. Cuando ganó el 22. 22. Cuando empezó el 2. El 2. Ahí se fue generando... Porque no me vas a decir que el que está bien ahora es, ¿cómo se llama este muchacho? Santoro. Eso tiene que ser perdón, si ofendo a alguien, pero eso tiene que ser un chiste. Por lo menos en lo que es el interior, o por lo menos lo que es Santa Fe, no sé qué visión tienen acá, pero no es una figura que por lo menos para el peronismo sea... Los mismos periodistas que criticaron cruelmente al peronismo la semana pasada por Alberto Fernández, no Alberto Fernández, sino al peronismo, son los que levantan. ¿Qué quieren ellos? Como fue con Alberto, los votos del peronismo y que ellos hagan sus políticas. Entre las cuales está la renta universal. Si hubiese existido la renta universal, quizá vos ya vivo de la renta universal. Pero claro, el peronismo dice que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y aparte, todos sabemos que se aprende cuando haces. Totalmente. En el hacer se aprende. La facultad, la secundaria te da información, pero el conocimiento te lo da el hacer. Experiencia. Ese es el libro de amo, esclavo, esclavo, amo, ¿no? Exacto. Si el amo deja de trabajar porque trabaja el esclavo, finalmente el esclavo es el que sabe y el amo le tiene que pedir al esclavo que le resuelva el tema. El trabajo te permite aprender. Sin embargo, ideas extrañas, como la renta universal, parten de la idea que la sociedad no alcanza para todos. Y como ya no va a alcanzar para todos, entonces de algo tienen que vivir.
El problema es que la acumulación de capital cada vez es más grande en menos manos. Claro. Que vos eso como banco lo sabés. Total. No les preocupa. Lo que quieren es cobrarle impuestos y regalarle plata a través de algún vehículo electrónico. La tendrán del 1 al 5 en su cuenta, de tal manera que puedan vivir. Ni aprende, ni es digno. Vos me dijiste, mi vieja maestra o mi viejo tachero. Tu nieto debería decir, mi papá recibe la renta universal, cuando le preguntan de qué trabaja. Horrible. Esperemos que no. Claro. Según las visiones de ellos es así. Este es un debate al interior del peronismo, que se cruza también con el progresismo y que, claro, si el peronismo se desestructura, es más fácil instalar estas ideas. Exacto. Nosotros tenemos que reindustrializar la Argentina. Sí. Cuando hay muchas industrias, ustedes trabajan todo el tiempo. Nosotros pasamos de tener el banco repleto de gente, con gente sentada en las escaleras, a tener los bancos vacíos. Un poco ayudó la pandemia a estos procesos. Imagínate que le dicen sucursales inteligentes a las sucursales sin personas, ¿no? Las inteligentes no somos las personas, los inteligentes son las máquinas. A ese nivel de sadismo se puede llegar. A mí lo que me preocupa en este momento es, primero y en principal, hay algo que yo veo muy claro, que son las cuestiones que debemos atender como peronistas. Y lo digo porque tengo conocimiento de que muchos compañeros, la mayoría de los compañeros bancarios lo votaron a Milei. Nosotros hace 10 años, los trabajadores bancarios, que todos piensan que somos millonarios, que estamos muy lejos de eso, no podemos acceder a una vivienda propia. Mi abuela, que no terminó la secundaria, se pudo comprar su casa con el sudor de su frente, Claro, laburando. claro. Yo hace casi 9 años que trabajo en un banco y sigo alquilando. Entonces, ¿cómo puede ser que desde 2014 para acá no haya habido ningún crecimiento económico que nos permita a los trabajadores salir del mismo proceso en el que estamos siempre? De alquilar, pagar. O sea, ¿cuándo voy a tener mi hogar? Mira, me acuerdo que me anoté en un Procrear. Salí, lamentablemente, en el Procrear de Macri. Y uno cuando intenta comprar una casa, ¿qué intenta? ¿Qué es lo que vos decís siempre? Formar un hogar. Exacto. Bueno, me alcanzaba para una caja de zapatos con mi sueldo de bancaria. No me imagino a alguien que trabaja, no sé, en comercio. en un las comercio. metalúrgicas, sí. ¿Qué se va a comprar? No, a mí me gustaría tener un lugar para, no sé, si algún día quiero tener un hijo, poder tener una habitación, ¿viste? Entonces, el no poder tener el acceso a una vivienda propia, son cuestiones básicas. ¿Cómo podemos...? Y después, ir a decirle a la gente lo que tiene que votar, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo es la vivienda propia para un trabajador? Es muy sencillo. Primero, tenés que ordenar la macro, porque la inflación tiene que ser la internacional y la tasa de interés tiene que ser la internacional. Uh-huh. Cuando vos tenés eso, tenés la posibilidad del crédito a 30 años. Tenés que ordenar la macro. Y después, como todo en la vida, primero es la casa y después la pagás durante 30 años. Cuando termina tu vida útil en el sentido de trabajo, que te jubilás, te vas con tu jubilación y tu casa. Y esa casa, a medida que crece la familia, como también vas creciendo en el escalafón en tu trabajo, podés pagar una cuota mayor. Ahora, lo que es injusto es que el trabajador primero tenga que ahorrar para después ver si puede comprar una casa. El peronismo supo hacer eso, claro. Por eso hacíamos planes de hogares, ¿no? Exacto. Le das la vivienda y Evita se encargaba de que fueran hogares, con su biblioteca, con su... Entonces, y se dirigía a la mujer, ¿eh? O sea, negrita, vos el mes que viene acá tiene que haber olor a sopa, ¿eh? Si no, es que no cocinaste, fíjate de broma. Y vos entras a una casa que se cocina y los aromas están. Sí. Y vos decís, bueno, ¿te acordás cuando éramos chicos y entrabas en la cocina en invierno
y el vidrio estaba chorreado de frío afuera. De y vapor, claro. Y vos tenés esa imagen de que... Y la comida era la comida de olla, que hervía y hervía porque había que ablandar el zapallo, la papa. Pero vos estabas ahí, comías y estabas bien. Cada tanto aparecía un condimento, qué sé yo, pero si no era con un poco de aceite mezcla y chao, y un pan. Eso era al margen del tamaño, había un hogar. Eso es el peronismo. Si nosotros le damos la casa al trabajador a través del sindicato, y después el sindicato sabe, en eso, sabe quién es y quién no es. Sí, obvio. Por eso los planes de vivienda tienen que ser a través del movimiento obrero organizado. Me quedó eso en el tintero. Lo habíamos desarrollado con alguien que ya no lo veo, cada tanto hablamos, que es Chernakowski, el dueño de Newsam, que hace un celular. Después de una reunión le dije, empecé a exportar langostino, que tenemos los puertos parados. Langostino, me dice, qué sé yo, vas a aprender, en una semana sabes todo. Sabe todo y creo que por la última vez que vi exportó $450 millones. Ah, le fue bien. Gana más con eso que con lo... No me digas que tenías razón. Pero lo que te quería transmitir es que con él íbamos a hacer una negociación salarial en Ushuaia, que era, porque Caputo está en Río Grande, él está en Ushuaia. Era con la UOM, vivienda para todos los trabajadores, ellos ponían la plata, nosotros también aportábamos, y el trabajador pagaba la cuota, en un fondo rotatorio del sindicato, y el sindicato hacía la construcción. Claro. Como se, mirá, en esas vueltas de la vida terminó viviendo en algo que se llamaba Santos Dumont, se llamaba porque ahora es República de Eslovenia. Santos Dumont y Báez. Ese era todo el barrio bancario. Claro. Que después de la fusiladora fue a vivir los oficiales del UNO, oficial y suboficiales. Pero esos departamentos extraordinarios, no sé si viste alguna vez. No los vi. Mirá, ¿viste dónde está el hospital militar? Acá Sí, en Buenos acá, Aires sí. Bueno, te ubicás en la puerta del Sí. hospital militar, a tu espalda está Luis María Campos, la primera calle es Báez, la segunda es Arce, la tercera es Soldado de la Independencia. Sos el primer, no sé si está bien el término correcto, porteño que sabe los nombres de las calles. Porque vos sabés que vengo acá, pregunto una calle y nadie me sabe decir el nombre. ¿De dónde queda esta calle? Y eso que ahora soy bonaerense. Entonces, sí, pues tengo mi negocio en San Martín desde hace 40 y pico Me años. asombra. Y ahí nomás tenés algo que te va a gustar, tomar un café, que es la imprenta. Seguís caminando, doblás Migueletes, te tomás un café, una cuadra más llegas a alguna cortada, después Libertador, volvés, pasás por el hipódromo. Es un lindo paseo, pero el que yo te estoy diciendo es, esas 3 manzanas, ahí van a vivir los bancarios. Son departamentos, obviamente ahora lo tienen las Fuerzas Armadas, pero son departamentos de primerísimo nivel. Son departamentos como los hacía Perón, con sus pisos de parqué, las paredes de verdad, los caños como tienen que ser, nunca hay problema. Y precisamente como es una zona baja, con escaleritas. 3, 4 escalones, cuestión que el edificio, si crecía el río, por allí, ahora ya no más. Pero en un momento llegaba el agua ahí. Y otra cuestión... Por eso le decían las cañitas a ese barrio. Otra cuestión era la estabilidad laboral que te permitía pagar, o sea, comprometerte a ese crédito a 30 años y decir, me meto en un crédito porque sé que lo voy a poder solventar, porque me voy a jubilar de esto. Y aparte, si tenés tu casa, no es tan fácil cambiar. Exacto. Porque si te vas después esto, o sea, les servía a todos. Exacto. Como en Tierra del Fuego hay mucha rotación de los trabajadores, bueno, porque llevas un jujeño, llevas un salteño, un chaqueño, un invierno te aguantan, ¿no? También, claro, pero después, si encima la plata no te ayuda, entonces
Una vez que tenés una casa, la casa te da raíces. Exacto. Con el trabajo. Igual había un mecanismo, si el hombre quería cambiar, dejaba la casa y se la dabas a otro y se acababa la historia. Y bueno, después sería cuestión de que él le vendiera la cuota o no al que venía. Eso es otra historia. Lo que te quiero decir que en la armonía entre el capital y el trabajo existe esa posibilidad de encontrar propuestas que le solucionen la vida a los trabajadores. Trabajaste 30 años, te jubilás y tenés tu casa. Y después, están los 20 años que te quedan, hasta los 80, después de los 85 te vienen todas las ñañas, pero hasta los 85, bueno, viviendo como corresponde un trabajador pasivo. Claro. Porque el jubilado es un trabajador pasivo. No es que dejó de ser un trabajador. Este ajuste de Milei, que le permite tener un superávit trucho, porque en realidad el superávit es porque no pagan. Nosotros hicimos el siguiente cálculo. ¿Cuánto gastó Alberto Fernández en jubilaciones primer semestre del año pasado? Son datos oficiales. Sí. Lo actualizamos por inflación, porque la inflación fundamentalmente registra el movimiento de los precios de los alimentos, de los remedios, del transporte, bueno, ¿qué es lo que gasta un jubilado? O sea, no es que hay un sesgo. ¿Está bien? Entiendo. Ya un jubilado casi ropa, viste que vos la tenés, ya se te van acumulando. Vos todavía no, pero yo el otro día en Duro de Domar. Decí que la tenés a Marta, que te selecciona la ropa, te viste bien, te cuida. En Duro de Domar le digo a uno, viste que la usan al estilo iraní, sin corbata, sí, cuello. Sí. Esa es una moda de los iraníes, le digo. Yo te quería preguntar algo con respecto a Duro de Domar. De hecho, hoy a la noche voy a conocer el canal, voy a conocer C5. ¿Vos cómo haces? ¿Te bañás en vaselina antes de entrar? No. Entonces tenés una paciencia. Le digo a uno que está ahí, que creo que es greco, le digo, pero mira ese cómo está vestido, con la camisa, y tenía una camisa leñadora, pero ahora están de moda. Sí, sí. Se dejaron de... Bueno, dice, yo no me meto con tu chalequito ochentoso por este. Y le digo, no, ochentoso no, de los 70. Es verdad, porque a medida que vas, la ropa te van quedando. ¿Qué te quiero transmitir? Pero los clásicos nunca pasan de moda. ¿Qué te quiero transmitir? Que cuando vos ajustás lo que gastó el Estado en jubilaciones en el primer semestre, lo ajustás por inflación, y te da lo que tendría que haber gastado el Estado este año, si gastaba lo mismo, estaban igual que con Alberto. Claro. Pero gastaron 1 millón de pesos menos por cada jubilado. 6 billones de pesos menos el gasto que hizo Milei en jubilaciones y pensiones contra 6 millones de jubilados, más o menos. Te da 1 millón de pesos. El número exacto son 920.000, pero bueno, 1 millón redondea. En 6 meses. O sea que a la mínima le podrías haber dado 150.000 pesos más por mes. Porque esos 6 billones los tiras abajo, un poco. Y sería otra jubilación. Con Alberto, que fue un desastre de presidente y que las jubilaciones no estaban buenas. Estoy comparando contra un mal gobierno. Si comparás contra nuestro gobierno ya da escozor, claro. Ahora, esto va por el lado de no querer al pueblo, porque hay que tomar esa decisión, hay que tomar. Yo he participado de reuniones en el 2009, una crisis fuerte, fue la crisis de los hermanos que cayó acá. Allá fue en el 8, acá fue en el 9. De algunas reuniones que por ahí yo salía, volvía a entrar con el empresario y decía, bueno, que se la rebusquen los trabajadores. Cuando veían que entraba yo, cambiaban. A veces hay crueldad, a veces está esa historia de no meterse en los zapatos de otro. Nosotros, como venimos de abajo, eso cuesta. Y ese es el logro del peronismo. Mi mamá un día le invité a tomar el té en la Secretaría de Comunicaciones. Ya estaba viejita, ya caminaba lento, como la canción de Piero. Y viene
mi secretaria me dice, tu vieja está llorando. Digo, pero ¿cómo va a estar llorando? Yo no la había visto, una gallega de aquellas que no lloran nunca, ¿viste? Entonces voy y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás? Había puesto unos sándwiches, tomar el té con mi vieja. Y entonces me dice, a mí no me dejaban entrar en esta oficina. Rectifico, me dice, al edificio. Ella llevaba unos expedientes especiales, iba, venía, no, este edificio del secretario acá no se entra. Que es el que hoy es el Centro Cultural Kirchner, ¿eh? Uh-huh. Ahí se modificó, ahí eran las oficinas del secretario de Comunicaciones. En su momento era el Palacio de Comunicaciones, por eso dice Secretaría de Comunicaciones arriba. El secretario de Comunicaciones era un hombre de máxima confianza del presidente, porque manejaba el telégrafo. Claro. Y ahí te enterabas de los golpes de Estado. Claro. Manejabas el correo, manejabas los teléfonos y manejabas el telégrafo. Información. Ese lugar siempre era el brazo derecho de. En la época de los milicos, ahí siempre había, y mi vieja no la dejaban pasar. Claro. Me dice de no dejar pasar a que mi hijo es el secretario. Eso solo lo hace el peronismo. ¿Y cómo no se le van a caer las lágrimas? Claro, eso solamente lo hace el peronismo. Cuando yo le cuento que iba a la escuela con certificado de pobreza, te mandaban algo que era un asistente social, una mujer, asistente social se llamaba, que tenía que mirar cómo vivías y daba fe de que eras pobre. Horrible. Horrible por el certificado. Claro, un certificado. Muy interesante porque con ese certificado ibas a una escuela especiales, eran escuelas municipales, no eran nacionales, eran municipales. Una experiencia extraordinaria, ¿eh? Esas escuelas municipales ibas todo el día. Entrabas a las 7, te ibas a las 5. Te daban desayuno, almuerzo y merienda. Y el boleto del tranvía para el otro día. Tenían tantas aulas que se dividían, digamos, todos los grados. No era un aula por grado, porque no era necesario, porque tenías doble turno. Entiendo. Entonces, era la mitad de aulas sobre el total de grados. Unos a la mañana y otros a la tarde. La inversa de la falta de aulas, innecesaria, por cierto, los tipos entendían cómo era que tenía jardinería, apicultura, natación, una pileta extraordinaria, no una piletita. Deporte. Sé nadar todos los sitios, con trampolín de 6 Debías metros. ser abdominada. No, olvídate. Tenías atletismo, salto en alto, salto en largo, salto triple. Tenías softball, no era béisbol, porque el béisbol, la pelota, la bocha va de arriba, va más fuerte, va de abajo que va. Las mujeres tenían Newcomb, o pelota al cesto, básquet y naturalmente fútbol. O sea que vos durante todo el día te alimentaban y te daban todos los deportes, viste que cuerpo sano, mente sana. Exacto. Y tenías que hacerte cargo de un cantero. La jardinería era extensa, no era una cosita 10x10, extenso. Con un profesor de jardinería y su ayudante. Y ahí tenías tu herramienta, que eran las zapas, la azada, de acuerdo al momento del año. Una vez por semana tenías tu cantero asignado con tu equipo, el grupo que se había armado, y la historia era quién sacaba las mejores flores, las mejores... Claro. Empezabas. Te enseñaban a trabajar la tierra. Y el tipo te decía, y vamos a ver a la primavera cómo es, porque esto se ve el trabajo. Y vos te dabas porque, claro. Y apicultura, estas cosas que vos ves en los documentales, donde te disfrazás de astronauta y vas y le echás el humo. Sí. Todo eso éramos nosotros. Te vestían a trabajar la miel. Y vos trabajabas la miel. Mirá cómo cambiaba. Para eso hacías la jardinería. Para que las abejas tuvieran... Pero no te digo, y con esto vamos terminando, el tremendo predio que hay en Pepirí y Caseros, Parque Patricios, y tenés el polideportivo ahí con tu pista de atletismo, todo eso lo usábamos nosotros, con un profesor que se llamaba Dito Mazo, silbato acá, pantalón azul y remera
Blanca, ¿te acordás de la remera blanca? Sí, sí, sí. Cuando Di Tommaso tocaba el silbato, no se movía, pero ¿sabe lo que era Di Tommaso? Él falleció hace mucho, después siguió el pibe con una vocación, por eso lo estoy contando, ¿no? La vocación de hacer hombres bien peronista, ¿no? Sí. No lo hacía por la plata. Por vocación. Por vocación. Y entonces vos lo que tenías era los campeonatos intercolegiales, porque cada plaza de la ciudad tenía esos parques. Y dentro de la escuela. Y dentro de los pibes pobres que el Estado se hacía cargo. De esos pibes pobres salimos secretarios de Estado, ministros. Bueno, pero les permitían la movilidad social ascendente. ¿No? De esos pibes pobres, una experiencia extraordinaria, porque el peronismo, eso no es originalmente el peronismo, eso es de los conservas. Pero los conservas que tenían, finalmente fueron los conservadores populares, tenían una visión de país. Claro. Y decían, bueno, yo me la sigo llevando, pero esto, si vos pasás por los hospitales de la ciudad, esos grandes predios, esos lo hicieron los conservadores, eran otros. Y el gobierno cuidaba a su gente. El problema grave que los gobiernos dejaron de cuidar a su gente. Y la gente se da cuenta. Si el peronismo, simplemente diciendo vamos a volver a tener un hogar, y vas a tener la olla hirviendo, y vas a tener salud y tenés educación, nos llevamos todos los pobres. Pero claro, es tan sencillo. Pero ¿quién le puede hablar al pueblo mirándole a los ojos y diciéndole yo pasé por ahí? ¿Por qué está la diferencia? ¿Por qué no podemos decir que se la rebusquen? Porque nosotros venimos de ahí. Y se identifican, vos decís, Guillermo Moreno en Central Córdoba, qué sé yo, no había ninguna otra cosa. Es que saben que venimos de ahí, saben que somos uno de ahí. Había nenitos bailando adelante. Y los de Newell's y Central separados. Yo soy de Newell, como el que se te sentó acá, Tommy, que es amigo, soy de Newell igual que él. Y entonces se pusieron de acuerdo que primero cantaba uno, después el otro. Sí. Y después los fui a saludar a los dos. Yo creo que es fácil esto. Es simplemente transmitir amor, que no confundan con que nos pueden llevar puesto, ¿eh? Es transmitir amor, transmitir las vivencias, transmitir lo que fuimos, esto que hiciste vos. Una bancaria que era todo y yo, pero si sos bancaria ya es como... Sos millonaria. Claro. No, pero soy bancario y ellos laburan calentito. Calentito en invierno y fresquito en verano. Aparte no tienen callo en las manos. No, pero hay que laburar de bancario, ¿eh? Tenemos los niveles de licencias psiquiátricas más grandes de todos los trabajos en relación de dependencia. Sí. El que está por encima de ustedes es el mercado central, pero lo dejamos Va, por pues los otro muchachos día. ponen el cuerpo. Por Eso sí otro que día. ponen el cuerpo. No, el personal administrativo. Ahí va. Porque es un microclima. Bueno, si lo dejamos para la próxima, voy a volver, Guillermo. Lo dejamos para la próxima, para que profundicemos sobre el sindicato bancario. Me encantaría. Un gran sindicato, ¿eh? Es un gran sindicato. Hoy cumpleaños Analía Ratner, que es la secretaria general de la seccional Rosario, a quien le mando un gran abrazo. Y a mi ángel, el que pensó que era gorila, Sergio Rivolta, que es mi padrino también sindical. Bueno, a vos por el espacio, decirte que te quiero, que te admiro, que gracias por lo que estás haciendo, gracias por tocar esos temas incómodos de los que nadie quiere hablar, pero todos queremos escuchar. Somos muchos más de los que vos pensás. Y así como me pasó a mí, cuando, no sé si yo no me siento capacitada para darte ningún consejo, pero cuando a mí me decían, Rosario está muy sindicalizada como algo despectivo, bueno, y si vos estás saliendo en la tapa de los diarios, ladran, Sancho. Señal de que cabalgamos. Que no... Eso lo tocamos de por qué los progres salieron con el discurso de ellos. Le encontramos la explicación, le dijimos piedra libre, y esta semana ya se tranquilizaron. Que no te doble. Vos tenés certeza de que vamos a hacer lo que hay que hacer, siempre, porque lo hicimos y ya estamos probados en combate. Estamos probados en combate también de la familia. Incluso mis hijos, que eran chicos, ahora ya son más grandes, ya entienden.
Te dije que con esta nos íbamos, pero nos vamos con esta. Un día, mi hija, que es más grande que vos... ¿Para cuántos años tiene tu hija? No, vos tenés que tener 30 y pico. 39. Eso, ya va a cumplir 41. Sí, porque hice el cálculo. Y entonces, es esas modernosas que los pibes no miran televisión. Sí. Y entonces ella estaba cocinando y ve que mi nieta en esa época, ahora va a cumplir 15, estaba mirando la televisión, ¿no? Sentada en el piso mirando la televisión. Y ella dice, no, ¿cómo va a estar mirando la televisión? Y entonces se acerca, la ve a mi nieta, porque viene de atrás de la televisión, ella no veía la pantalla. Ve a mi nieta, dice, ¿qué estás mirando? Y mi nieta dice, el abuelo. Claro. Y el abuelo estaba en el Jonca, con un balazo acá, Dios. la sangre que lo veía por acá, lo estaba pasando, varios canales lo pasaron todos era un gil que, bueno, no tiene importancia, ya sabemos, él sabe que yo sé. Y entonces mi hija, que es actriz, le dice, pero ese no es el abuelo. Estaba yo con mi hija, sí. Claro. ¿Cómo no es el abuelo? Dice mi nieta, ponele 5 años, 6 años. No, ese es Drácula. A la noche te cuento el cuento. Viste que Drácula estaba siempre en el Jonca. Se levanta. Pero estamos probados en combate. No lo voy a ver, vos capaz que sí. Yo voy a ver peronizar la Argentina. La Argentina justicialista la vamos a ver. Vos vas a ver el mundo peronista. Hasta la próxima, amigos.